Capítulo 1. Comienza la pesadilla. Un joven de aspecto frágil, piel pálida y ojeras, estaba sentado en un banco oxidado frente a la comisaría. Llevaba en la mano una taza de café, no del tipo sintético barato al que tienen acceso las ratas de los sectores marginales como él, sino del auténtico. Esta taza de café de origen vegetal, usualmente solo al alcance de los ciudadanos de alto rango, le había costado la mayor parte de sus ahorros. Pero ese día en particular, Sunny decidió darse un capricho. Después de todo, su vida estaba llegando a su fin. Disfrutando del calor de la lujosa bebida, levantó la taza y saboreó el aroma. Luego, lentamente dio un pequeño sorbo e inmediatamente hizo una mueca. ¡Ah! ¡Qué amargo! Lanzando una intensa mirada a la taza de café, Sunny suspiró y se obligó a beber un poco más. Amargo o no, estaba decidido a hacer valer su dinero, sin preocuparse por sus papilas gustativas. Debería haber comprado un trozo de carne de verdad. ¿Quién diría que el café real es tan asqueroso? Bueno, al menos me mantendrá despierto. Se quedó mirando a lo lejos, dormitando, y luego se dio una bofetada en la cara para despertarse. ¡Tsk! ¡Qué estafa! Meneando la cabeza y maldiciendo, Sunny se terminó el café y se levantó. Los ricos que vivían en esta parte de la ciudad pasaban corriendo por delante del pequeño parque, en su camino al trabajo, mirándole con expresiones extrañas. Tenía un aspecto demacrado, con su ropa barata y por la falta de sueño. Estaba excesivamente delgado y pálido. Sunny estaba fuera de lugar en este sitio. Además, todos parecían muy altos. Mirándolos con un poco de envidia, tiró la taza a un cubo de basura. Supongo que eso es lo que te hacen 3 comidas al día. La taza no llegó a la papelera por un amplio margen y cayó al suelo. Sunny puso los ojos en blanco, exasperado. Se acercó y la recogió antes de tirarla con cuidado a la basura. Luego, con una ligera sonrisa, cruzó la calle y entró a la comisaría. Dentro, un oficial de aspecto cansado le dirigió una rápida mirada y frunció el ceño, con evidente desagrado. ¿Estás perdido, chico? Sunny miró a su alrededor con curiosidad, observando placas de blindaje reforzadas en las paredes y nidos de torretas mal escondidos en el techo. El oficial también parecía desaliñado y mezquino. Al menos las comisarías seguían siendo iguales allá donde fueras. «Hey, te estoy hablando». Sunny se aclaró la garganta. No». Luego se rascó la nuca y añadió: «Como exige la tercera directiva especial, estoy aquí para entregarme como portador del hechizo de las pesadillas». La expresión del oficial cambió inmediatamente de irritada a cautelosa. Volvió a mirar al joven, esta vez con una intensidad penetrante. «¿Estás seguro de que estás infectado? ¿Cuándo comenzaste a mostrar síntomas?» Sunny se encogió de hombros. «¿Hace una semana?» El agente se puso visiblemente más pálido. «Mierda». Entonces, con un movimiento apresurado, pulsó un botón en su terminal y gritó: «Atención, código negro en el vestíbulo. Repito, código negro». El hechizo de la pesadilla apareció por primera vez en el mundo hace unas décadas. Por aquel entonces, el planeta empezaba a recuperarse de una serie de catástrofes naturales devastadoras y de las consiguientes guerras por los recursos. Al principio, la aparición de una nueva enfermedad que provocaba que millones de personas se quejaran de fatiga y somnolencia constantes no llamó mucho la atención. Pero cuando empezaron a caer en un letargo antinatural, sin señales de despertar ni siquiera días después, los gobiernos acabaron entrando en pánico. Por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde. Aunque una respuesta temprana no habría cambiado nada. Cuando los infectados empezaron a morir mientras dormían y sus cadáveres se convirtieron en monstruos, nadie estaba preparado. Las criaturas de pesadilla rápidamente abrumaron a los ejércitos nacionales, sumiendo al mundo en un caos total. Nadie sabía qué era el hechizo, qué poderes poseía ni cómo combatirlo. Al final, fueron los despertados, aquellos que sobrevivieron a las primeras pruebas del hechizo y regresaron con vida, quienes pusieron fin a su furia. Armados con habilidades milagrosas adquiridas en sus pesadillas, restauraron la paz y crearon una nueva apariencia de orden. Por supuesto, solo fue la primera de las catástrofes provocadas por el hechizo. Pero en lo que respecta a Sunny, nada de eso tenía que ver con él. No hasta hace unos días, cuando empezó a tener problemas para mantenerse despierto. Para una persona normal, ser elegido por el hechizo era tanto riesgo como una oportunidad. Los niños aprendían habilidades de supervivencia y técnicas de lucha en la escuela, ante la posibilidad de ser infectados. Las familias acomodadas contrataban tutores privados para mantener a sus hijos en todo tipo de actividades. Los niños aprendían habilidades de supervivencia y técnicas de lucha en las escuelas.
Ante la posibilidad de ser infectados, las familias acomodadas contrataban tutores privados para entrenar a sus hijos en todo tipo de artes marciales. Los que pertenecían a los clanes de los despertados incluso tenían acceso a poderosos legados, portando armas de memoria y ecos heredados en su primera visita al reino de los sueños. Cuanto más rica era tu familia, más posibilidades tenías de sobrevivir y convertirte en un despertado. Pero para Sunny, quien no tenía familia y pasaba la mayor parte del tiempo mendigando por comida, en lugar de ir a la escuela, ser elegido por el hechizo no representaba ninguna oportunidad. Para él, era básicamente una sentencia de muerte. Unos minutos más tarde, Sunny bostezaba mientras varios policías se ocupaban de inmovilizarlo. Pronto lo ataron a una silla abultada que parecía una extraña mezcla entre una cama de hospital y un aparato de tortura. La sala en la que se encontraba estaba situada en el sótano de la comisaría, con gruesas paredes blindadas y una puerta acorazada de aspecto formidable. Otros agentes estaban de pie junto a las paredes, con rifles automáticos en las manos y expresiones sombrías en los rostros. Sunny no se preocupó especialmente por ello. Lo único en lo que podía pensar eran las ganas que tenía de dormir. Finalmente se abrió la puerta de la cámara acorazada y entró un policía canoso. Tenía un rostro experimentado y ojos severos, como el de alguien que ha visto muchas cosas terribles en su vida. Después de comprobar las ataduras, el policía echó un rápido vistazo a su reloj de pulsera y se volvió hacia Sunny. ¿Cómo te llamas, chico? Sunny parpadeó varias veces, intentando concentrarse, y luego se movió incómodamente. Sanles. El viejo policía levantó una ceja. Sanles es un nombre extraño. Sunny intentó cogerse de hombros, pero se vio incapaz de moverse. ¿Qué tiene de extraño? Al menos yo tengo un nombre. En las afueras hay gente que ni siquiera tiene uno. Tras otro bostezo, añadió: es porque nací durante un eclipse solar. Mi madre tenía un alma poética, ya ves. Por eso le pusieron ese nombre tan raro. A él y a su hermana pequeña la llamaban Lluvia, al menos cuando aún vivía con ellos. Si era fruto de la imaginación poética de su madre, o simplemente de la cabeza, no lo sabía. El viejo policía gruñó. ¿Quieres que me ponga en contacto con tu familia? Sunny se limitó a negar con la cabeza. No hay nadie, no se moleste. Por un segundo, el rostro del policía se ensombreció. Luego su expresión se volvió seria. Muy bien, Sanles. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer despierto? No mucho. El policía suspiró. Entonces no tenemos tiempo para el procedimiento completo. Intenta resistir todo el tiempo que puedas y escúchame con mucha atención. ¿De acuerdo? Sin esperar respuesta, añadió: ¿cuánto sabes sobre el hechizo de la pesadilla? Sunny lo miró, interrogante. Supongo que tanto como cualquiera. ¿Quién no conoce el hechizo? No las cosas extravagantes que se ven en los dramas y se oyen en las emisiones de propaganda. Quiero decir, ¿cuánto sabes realmente? Es una pregunta difícil de responder. No basta con entrar al reino de los sueños, matar unos cuantos monstruos para completar la primera pesadilla, recibir poderes mágicos y convertirse en un despertado. El policía negó con la cabeza. Escucha atentamente. Una vez que te duermas, serás transportado al interior de tu primera pesadilla. Las pesadillas son pruebas creadas por el hechizo. Una vez dentro, te encontrarás con monstruos, claro, pero también con personas. Recuerda, no son reales. Son solo ilusiones conjuradas para ponerte a prueba. ¿Cómo lo sabe? El policía se quedó mirándolo. Quiero decir, nadie entiende qué es el hechizo ni cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe que no son reales? Puede que tengas que matarlos, chico. Así que hazte un favor y piensa que no son reales. Oh. El viejo policía esperó un segundo, luego asintió y continuó. Muchas cosas de la primera pesadilla dependen de la suerte. En general, no debería ser abrumadoramente difícil. La situación en la que te encuentras, las herramientas que tienes a tu disposición y las criaturas a las que tienes que derrotar deberían estar dentro del rango de tus habilidades. Al menos. Después de todo, el hechizo establece pruebas, no ejecuciones. Estás un poco en desventaja debido a, tus circunstancias. Pero los chicos de las afueras son duros. No te rindas todavía. Ajá. Sunny tenía cada vez más sueño. Cada vez era más difícil seguir la conversación. Sobre esos poderes mágicos que mencionaste, efectivamente los recibirás, si sobrevives hasta el final de la pesadilla. ¿Cuáles eran esos poderes exactamente? Depende de tu afinidad natural, así como de lo que hagas durante la prueba. Pero algunos de ellos estarán a tu disposición desde el principio. La voz del viejo policía sonaba cada vez más distante. Le pesaban tanto los párpados que le costaba mantenerse despierto. Recuerda, lo primero que debes hacer una vez que estés dentro de la pesadilla es comprobar tus atributos y tu aspecto.
Si tienes un aspecto orientado al combate, algo como espadachín o arquero, las cosas serán más fáciles. Si está reforzado por un atributo físico, aún mejor. Los aspectos de combate son los más comunes, así que la probabilidad de recibir uno es alta. La cámara blindada iba oscureciéndose. Si tienes mala suerte y tu aspecto no tiene nada que ver con el combate, no te desesperes. Los aspectos de hechicería y utilidad son útiles a su manera, solo tienes que ser inteligente. En realidad, no hay aspectos inútiles, bueno, casi. Así que haz todo lo que esté en tu mano para sobrevivir. Si sobrevives, estarás a medio camino de convertirte en un despertado. Pero si mueres, abrirás una puerta para que una criatura de pesadilla aparezca en el mundo real, lo que significa que mis colegas y yo tendremos que lidiar con ello. Así que por favor, no mueras, Anles. Ya medio dormido, Sunny se sintió un poco conmovido por las palabras del policía, o al menos intenta no morir de inmediato. El despertado más cercano no podrá llegar hasta dentro de unas horas, así que te agradeceríamos mucho que no nos hicieras luchar contra esa cosa nosotros mismos. ¿Qué? Con este último pensamiento, Sunny se sumió en un sueño profundo. Todo se volvió negro, y entonces en la oscuridad sonó una voz débilmente familiar. Aspirante, bienvenido al hechizo de pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. Capítulo 2. Caravana de esclavos. Sunny soñaba con una montaña. Áspera y solitaria, empequeñecía otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus afilados bordes. Una luna radiante bañaba sus laderas con una luz fantasmal y pálida. En una de las laderas, los restos de una antigua carretera se aferraban obstinadamente a las rocas. Aquí y allá se podía ver adoquines desgastados a través de la nieve. Al lado derecho de la carretera, un acantilado escarpado se alzaba como un muro inexpugnable. A la izquierda, un silencioso mar negro de vacío indicaba una caída sin fin. Fuertes vientos chocaban una y otra vez contra la montaña, gritando con rabia impotente. De repente, la luna cayó sobre el horizonte. El sol salió por el oeste, surcó el cielo y desapareció por el este. Los copos de nieve saltaron del suelo y volvieron al brazo de las nubes. Sunny se dio cuenta de que estaba viendo el flujo del tiempo a la inversa. En un instante, cientos de años pasaron volando. La nieve se retiró, dejando al descubierto el viejo camino. Un escalofrío recorrió la espalda de Sunny al ver huesos humanos esparcidos por el suelo. Un instante después, los huesos desaparecieron y en su lugar apareció una caravana de esclavos que retrocedía montaña abajo con el clamor de las cadenas. El tiempo se ralentizó, se detuvo y luego reanudó su ritmo habitual. Aspirante, bienvenido al hechizo de pesadilla. Prepárate para tu primera prueba. ¿Eh? ¿Qué demonios es esto? Pasó. Paso. Otro paso. Un dolor sordo irradiaba a través de los pies ensangrentados de Sunny, mientras también temblaba de frío. Su túnica andrajosa era casi inútil contra el viento cortante. Sus muñecas eran la principal fuente de agonía. Malheridas por los 17 de hierro enviaban una aguda y punzada de dolor. Cada vez que el metal helado tocaba con su piel rota. ¿Qué clase de situación es esta? Sunny miró hacia arriba y hacia abajo, notando una larga cadena que serpenteando por la carretera con docenas y docenas de personas de ojos hundidos. Esclavos como él, encadenados a ella a pequeños intervalos. Delante de él, un hombre de hombros anchos y espalda ensangrentada caminaba con paso mesurado. Detrás de él, un tipo de aspecto sospechoso, con ojos rápidos y desesperados, maldecía en voz baja en un idioma que Sunny no conocía, pero que de alguna manera entendía. De vez en cuando pasaban jinetes armados con armaduras de estilo antiguo, lanzando a los esclavos miradas amenazadoras. Los juzgarás como los juzgaras, las cosas estaban muy mal. Sunny estaba más desconcertado que asustado. Cierto, estas circunstancias no se parecían a lo que se suponía que eran las primeras pesadillas. Por lo general, los aspirantes recién elegidos se encontraban en un escenario que les otorgaba bastante albedrío. Se convertían en miembros de castas privilegiadas o guerreras, con abundante acceso a las armas necesarias para, al menos, intentar afrontar cualquier conflicto. Empezar como un esclavo impotente, encadenado y ya medio muerto, estaba bastante lejos de ser ideal como uno pudiera imaginar. Sin embargo, el hechizo tenía tanto de desafío como de equilibrio. Como el viejo policía dijo, creaba pruebas, no ejecuciones. Así que Sunny estaba bastante seguro de que, para contrarrestar este pésimo comienzo, se le recompensaría con algo bueno, un aspecto poderoso, al menos. A ver, ¿cómo lo hago? Recordando los webtoons populares que leía de niño, Sunny se concentró y pensó en palabras como estatus, yo mismo e información.
Efectivamente, en cuanto se concentró, unas runas brillantes aparecieron en el aire frente a él. Una vez más, aunque no conocía este antiguo alfabeto, el significado que había detrás de esta estaba claro. Rápidamente encontró la runa que describía su aspecto y finalmente perdió la compostura. ¿Qué? ¿Pero qué mierda? Nam. Nombre, Sanles. Nombre verdadero, desconocido. Rango, aspirante. Núcleo del alma, latente. Memorias, ninguna. Ecos, ninguno. Atributos, predestinado, marca de divinidad, hijo de las sombras. Aspecto, esclavo del templo. Descripción del aspecto. Esclavo es un desgraciado inútil sin habilidades ni destrezas dignas de mención. Un esclavo del templo es igual, pero mucho más extraño. Sin palabras, Sunny se quedó mirando las ruinas, intentando convencerse de que tal vez solo estaba viendo cosas. Seguramente no podía tener tan mala suerte, ¿verdad? No hay aspectos inútiles y una mierda. Tan pronto como este pensamiento apareció en su mente, perdió el ritmo de sus pasos y tropezó, tirando de la cadena hacia abajo con su peso. Inmediatamente el tipo astuto detrás de él gritó: «¡Hijo de puta! Mira por dónde vas». Sunny se apresuró en deshacer las ruinas, que solo eran visibles para él, y trató de recuperar el equilibrio. Un momento después volvía a caminar con paso firme, no sin antes tirar inadvertidamente de la cadena una vez más. «¡Pedazo de mierda! ¡Te voy a matar!». El hombre de hombros anchos frente a Sunny se rió sin volver la cabeza. ¿Por qué molestarse? El debilucho estará muerto al amanecer de todos modos. La montaña lo matará. Unos segundos después añadió: «Nos matará a ti y a mí también, solo un poco más tarde». Realmente no sé en qué están pensando los imperiales, obligándonos a pasar este frío. El tipo astuto jadeó: «Habla por ti, tonto. Yo intento sobrevivir». Sunny sacudió la cabeza en silencio y se concentró en no volver a caerse. ¡Qué dupla tan encantadora! De repente, una tercera voz se unió a la conversación desde algún lugar más atrás. Esta sonaba amable e inteligente. «Este paso de montaña suele ser mucho más cálido en esta época del año. Hemos tenido muy mala suerte. Además, te aconsejo que no le hagas daño a este chico». «¿Por qué?». Sunny giró lentamente la cabeza escuchando. «¿No has visto las marcas en su piel? No es como nosotros, que caímos en la esclavitud por deudas, crímenes o desgracias. Nació esclavo. Un esclavo del templo, para ser precisos. No hace mucho los imperiales destruyeron el último templo del dios de las sombras. Sospecho que así es como el chico acabó aquí». El hombre de hombros anchos miró hacia atrás. «¿Y qué? ¿Por qué deberíamos temer a un dios medio olvidado y débil? Ni siquiera pudo salvar a sus propios templos». «El imperio está protegido por el poderoso dios de la guerra. Por supuesto que no temen quemar algunos templos. Pero nosotros aquí no estamos protegidos por nada ni nadie. ¿De verdad quieres arriesgarte a enfadar a un dios?». El hombre de hombros anchos gruñó, no dispuesto a responder. Su conversación fue interrumpida por un joven soldado montado en un caballo hermoso. Vestido con una sencilla coraza de cuero, armado con una lanza y una espada corta, tenía un aspecto digno y noble. Para irritación de Sunny, el imbécil también era muy guapo. Si esto fuera un drama histórico, el soldado sería sin duda un protagonista masculino. «¿Qué está pasando?». No había ninguna amenaza particular en su voz, incluso algo parecido a la preocupación. Cuando todos dudaron, el esclavo de voz suave respondió: «No es nada, señor. Solo estamos cansados y tenemos frío, especialmente nuestro joven amigo de allí. Este viaje es realmente difícil para alguien como él». El soldado miró a Sunny con lástima. «¿Qué miras? No eres mucho más mayor que yo», pensó Sunny. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. El soldado suspiró y sacó su petaca de su cinturón antes de tentársela a Sunny. «Aguanta un poco más, niño. Pronto pararemos para pasar la noche. Por ahora, toma, bebe un poco de agua». «¿Niño? ¿Niño?». Debido a su cuerpo delgado y baja estatura, ambas causadas por la desnutrición, Sunny era a menudo confundido con alguien más joven. Normalmente no dudaba en usarlo a su favor, pero ahora, por alguna razón, que le llamara niño lo irritaba. Aún así, tenía mucha sed. Estaba a punto de tomar agua de la petaca cuando un látigo crujió en el aire, y de repente Sunny sintió un gran dolor. Se tambaleó tirando una vez más de la cadena, siendo maldecida el esclavo astuto detrás de él. Otro soldado, más viejo y furioso, detuvo su caballo a unos pasos. El látigo que abrió la parte trasera de la túnica de Sunny y le hizo sangrar le pertenecía. Sin mirar siquiera a los esclavos, el soldado más viejo fulminó a su colega más joven con una mirada despectiva. «¿Qué crees que estás haciendo?». El rostro del soldado joven se ensombreció. «Solo le estaba dando agua a este chico. Él recibirá agua con el resto de ellos una vez que acampemos».
Pero, cierra la boca. Estos esclavos no son tus amigos, ¿entiendes? Ni siquiera son personas. Trátalos como personas y empezarán a imaginar cosas. El joven soldado miró a Sunny. Luego bajó la cabeza y volvió a ponerse la petaca en el cinturón. No dejes que te pille siendo tu amigo de los esclavos otra vez, novato. O la próxima vez, tu espalda será la que pruebe mi látigo. Como para ilustrar su intención, el soldado más viejo blandió su látigo al aire y pasó junto a ellos. Y irradiando amenaza e ira, Sunny le observó con malicia bien disimulada. No sé cómo, pero te voy a ver morir primero. Luego giró la cabeza y miró en dirección al soldado más joven que se quedaba rezagado con la cabeza aún baja. Y a ti segundo. Capítulo 3. Los hilos del destino. Durante unos minutos, Sunny estuvo de mal humor, pero luego se recompuso e inhaló profundamente, tratando de disfrutar del aire fresco. En efecto, un aire así era difícil de encontrar en el mundo real. El micropolvo y otros contaminantes lo hacían áspero y desagradable, por no hablar del hedor general de las afueras. En las mejores zonas de la ciudad, sofisticados sistemas de filtración funcionaban con diligencia. Sin embargo, el aire filtrado sabía estéril y rancio. Solo los muy ricos tenían acceso a una respiración realmente agradable. Y aquí estaba él, capaz de disfrutar de una cantidad ilimitada de aire puro y delicioso como un chaboil de segunda generación. Verdaderamente ser elegido por el hechizo tiene sus beneficios. Si tan solo no hiciera un frío espantoso, no le dolieran los pies y no le dolieran las muñecas y la espalda. La caravana de esclavos se arrastraba lentamente montaña arriba, cada vez más esclavos tropezando y cayendo periódicamente al suelo. Un par de veces a los que ya no podían caminar les quitaron las cadenas y los arrojaron sin contemplaciones fuera del camino, hacia el abismo que se cernía a su izquierda. Sunny los observó caer con un poco de compasión. Pobres compañeros, descansen en paz, almas lamentables. En general estaba de buen humor. Era un poco extraño sentirse bien en medio de este desastre de pesadilla, pero por suerte, Sunny tuvo tiempo de prepararse para esta eventualidad. Cuando los síntomas del hechizo aparecieron por primera vez, no los llevó bien. Morir incluso antes de cumplir los 17 años no era algo que uno podía afrontar fácilmente. Pero al final, Sunny solo tardó varios días en asimilarlo. Después de visitar el sepulcro improvisado de sus padres, bueno, en realidad, como era demasiado pobre para permitirse ni siquiera el hueco más barato de la instalación conmemorativa, no era más que 2 líneas talladas en un viejo árbol. Y de añadir una tercera línea para sí mismo, Sunny se sintió de repente relajado y despreocupado. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por ganar dinero, encontrar comida, protegerse y planificar el futuro. Una vez que ya había pasado lo peor que podía pasar, ¿qué más había que perder? Por eso, convertirse en esclavo y morir lentamente congelado no lo impactó tanto. Además, sabía que el frío no lo mataría, sencillamente porque ya había visto el destino que le aguardaba a la caravana más arriba en la montaña. La imagen de los huesos amontonados en el suelo aún estaba fresca en su mente. Lo más probable es que fuera una manada de monstruos lo que iba a atacar la caravana. Y por lo que parecía, la tribu iba a tener lugar en cuestión de horas, no de días. Así que aún tenía oportunidad. Aprovechando la ocasión, Sunny decidió echar otro vistazo a su estado, e invocó de nuevo las runas. La última vez estaba demasiado indignado por el aspecto y no estudió bien los atributos. Aunque no eran tan importantes como el aspecto, los atributos eran a menudo el factor decisivo entre la vida y la muerte. Representaban los rangos y afinidades naturales de cada uno, e incluso a veces proporcionaban habilidades y aspectos pasivos. Destinado. Descripción del atributo. Los hilos del destino te envuelven con fuerza. Acontecimientos improbables, tanto buenos como malos, se ven atraídos por tu presencia. Hay quienes son bendecidos y quienes son maldecidos, pero rara vez ambos a la vez. Marca de divinidad. Descripción del atributo. Llevas un tenue aroma a divinidad, como si alguien hubiese sido tocado brevemente por ella una vez hace mucho. Hijo de las sombras. Descripción del atributo. Las sombras te reconocen como uno de los suyos. Interesante. Sunny reconoció rápidamente el primer atributo, destinado, como el principal culpable de su apuro. A primera vista parecía indicar que estaba destinado a un futuro determinado, morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro, por ejemplo. Pero después de leer la descripción, se dio cuenta de que estar predestinado solo significaba que las cosas improbables tenían más probabilidades de ocurrir cuando él estaba cerca.
Supongo que así es como consiguió recibir uno de los rarísimos aspectos inútiles, y una variante muy extraña. Si destinado era su atributo innato, los otros dos debían proceder del aspecto. Esclavo del templo y marca de divinidad. Era más o menos sencillo, se suponía que permitía el acceso a ciertos lugares sagrados del reino de los sueños y potenciaba varios tipos de hechicería. Como no había lugares sagrados a la vista y el aspecto de Sunny no tenía nada que ver con la hechicería, también era inútil. El niño de las sombras era más extraño. Nunca había oído hablar de él y no tenía ni idea de para qué servía, al menos hasta que el sol se ocultó detrás de las montañas y el cielo comenzó a oscurecerse. Para su sorpresa, Sunny se encontró con que era capaz de ver perfectamente la oscuridad, como si siguiera siendo tan brillante como el día. Esta habilidad por sí sola no era motivo de burla, y era muy posible que las sombras le recompensaran con otros dones aún desconocidos. Por fin algo bueno. Me pregunto si... Detengan la caravana, prepárense para acampar. Siguiendo la orden del soldado jefe, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo, temblando y exhaustos. El pequeño claro donde el camino se ensanchaba estaba algo protegido por el viento por una masa de roca que sobresalía, pero todavía hacía demasiado frío para descansar con tranquilidad. Los soldados se pusieron a trabajar arraigando a los esclavos en un círculo cerrado, obligándolos a compartir el calor y encendiendo una gran hoguera en el centro del campamento, aunque no sin antes atender a sus caballos. El pesado carro que transportaba comida, agua y otros cargamentos, al que estaba firmemente sujeta la cadena principal, fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba a su alrededor, Sunny notó que el joven soldado de antes observaba la montaña con una mirada complicada en su rostro. ¡Qué bicho raro! Pronto, la hoguera estaba ardiendo. Los esclavos más fuertes intentaron acercarse al fuego, mientras que los más débiles, como Sunny, se vieron obligados a sentarse en el extremo exterior del círculo, con la espalda helada por el frío. Por supuesto que cualquier movimiento se vio obstaculizado por el hecho de que todavía estaban encadenados. Es por eso que el familiar esclavo de hombros anchos terminó justo donde comenzó, a pesar de todos sus esfuerzos por acercarse a la llama. Malditos imperiales, sisió claramente irritado. Los soldados caminaban entre los esclavos, dándoles agua y comida. Sunny, como todos los demás, recibió unos sorbos de agua helada y un pequeño trozo de pan duro como una piedra y mohoso. A pesar de su aspecto poco apetitoso, se obligó a comerlo todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo que parecía, no era el único. El esclavo astuto que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor con angustia. Por todos los dioses, incluso en las mazmorras me alimentaban mejor. Y escupió al suelo desesperado. Y la mayoría de nosotros, los hombres inocentes que estábamos en la mazmorra, también estábamos allí esperando para visitar la horca. A unos pasos de ellos, donde terminaba el camino pavimentado y empezaban las rocas afiladas, una dispersión de vallas de un rojo brillante crecía en la nieve. Sunny las había notado antes, agrupadas aquí y allá a lo largo del camino, e incluso notó lo bonitas que se veían esas cosas resistentes en contraste con el blanco. Los ojos del esclavo astuto brillaban mientras intentaba arrastrarse hacia las vallas a cuatro patas. Te aconsejo que no las comas, amigo. Era el esclavo de voz suave de nuevo. Sunny se dio vuelta y finalmente lo vio en persona por primera vez. Era un hombre alto de unos 40 años, delgado y extremadamente guapo, con la mirada digna de un erudito. Como un hombre como él terminó siendo un esclavo era un misterio. Sin embargo, allí estaba. Tú y tu consejo otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? El sabio sonrió en tono de disculpa. Estas vallas se llaman Bloodbane. Crecen en lugares donde se derramó sangre humana. Por eso siempre hay muchas de ellas a lo largo de las rutas de comercio de esclavos. ¿Y qué? El hombre mayor suspiró. La Bloodbane es venenosa. Unas cuantas vallas podrían ser suficientes para matar a un hombre adulto. Maldición. El esclavo astuto se encogió y miró al sabio con enojo. Sunny no les prestó mucha atención.